Bendiciones, bendiciones, amados hermanos. Gracias por estar ahí con nosotros. Un abrazo a cada uno de ustedes. Yo soy el pastor Alexis Taveras en compañía del pastor Wilson Quiñones. Un saludo, pastor. Dios les bendiga a todos en esta tarde. Más que una bendición, un privilegio compartir con el obispo Taveras en esta tarde con todos ustedes. Dios les bendiga. Amén. Y estamos aquí con la disposición de platicar acerca del neopentecostalismo y todo el paquete que viene detrás de ese tema. Va a comenzar nuestro pastor Wilson, pero antes queremos brindarle nuestras condolencias a la familia Gervasio en Santo Domingo por la pérdida, la partida del pastor Gervasio. Siempre es una pérdida para la familia y para nosotros, pero es una ganancia para Dios, es una ganancia para el reino de los cielos. Es un alma que está segura, esperando al toque de la trompeta, y esperamos en Dios nosotros también vencer, poder llegar a la meta con la fe firme. Vamos a orar pidiéndole a Dios consuelo para esta y todas las familias que están llorando, que están sufriendo la pérdida de un pariente, la pérdida de un amigo. Así que en la Florida, rumbo a 250 personas en un solo día han roto récord de muertes, y esta pandemia no da tregua. Así que oremos que Dios tenga misericordia, y que también Dios ponga, ¿verdad?, en la gente, hacer conciencia, porque mucho de esto tiene que ver con la falta de prudencia en muchas comunidades. Y oremos también para que Dios bendiga este tiempo, que sea un tiempo de edificación. El propósito es seguir alertando, ¿verdad?, al pueblo de Dios, educando al pueblo de Dios para que estén alerta ante cualquier error. Vamos a orar. Padre, te honramos y te glorificamos. Gracias por esta oportunidad, oh Dios, de darte este tiempo a ti, a tu palabra, a lo que tiene que ver contigo, Señor, a tus negocios. Padre, antes de iniciar queremos suplicarte por la familia Gervasio en Santo Domingo. Tú traigas consuelo, Señor, a sus vidas, Padre, y a todas las familias que están perdiendo, cientos de familias diariamente, perdiendo algún integrante, Señor. Hay mucho llanto, mucho dolor, y te pedimos consuelo, Padre, te pedimos misericordia para esta humanidad. Sabemos que tú estás ahí, sabemos que tú tienes un plan con todo esto, Señor. Sabemos que nada se escapa ante tu voluntad, ante tu control. Todo está bajo tu control, Señor. Misericordia, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, en tu mano está este tiempo, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendiciones, hay mucho material que tratar, así que vamos a comenzar de una vez. Adelante, Pastor Wilson. Dios les bendiga a todos en esta tarde por dejarnos entrar en su espacio y poder compartir un tema de tanto interés para nuestra comunidad cristiana pentecostal, ¿verdad? Ya que es un tema que en esta tarde yo creo aportará mucho para bien, para despejar algunas dudas, ¿verdad? Quizás no en su totalidad, porque estamos limitados al tiempo y a otras cosas, pero sí estoy seguro brindará una ayuda a su conocimiento y detectar algunas cosas que yo creo están mal en cuanto al neopentecostalismo. Así que quiero compartir una diapositiva con ustedes, ¿verdad?, en esta tarde. Gracias a hermano Taveras por este tiempo, ¿verdad?, que podemos compartir. En lo personal, eso en esto me agrada mucho, me bendice mucho mi vida compartir con usted en este espacio acá, pastor.
Amén. Bendiciones igualmente. Estamos acá. Quizás no va a ver mi foto por el programa que estamos usando, pero estamos... Pentecostal clásico, no neopentecostal, ¿verdad? Le he puesto como título. Y porque nosotros, quiero comenzar diciendo, ¿verdad? En la iglesia, el ministerio de la Iglesia de Dios de la Profecía, somos un ministerio pentecostal clásico, no neopentecostal o nuevo pentecostal, ¿verdad? Que ha venido a ser una corriente que ha azotado el ambiente cristiano en los últimos años. Pero hoy queremos compartir algo, ¿verdad? De nuestro origen como iglesia pentecostal y de dónde parte, dónde nace el neopentecostalismo. Probablemente van a estar esas letras muy pequeñitas para ustedes, ¿verdad? Pero el pentecostalismo clásico o el pentecostalismo, que son nuestras raíces como Iglesia de Dios de la Profecía, ¿verdad? Es un movimiento evangélico de iglesias y organizaciones cristianas cuyo énfasis está en la doctrina del Espíritu Santo. Ahora bien, esto hay que saberlo interpretar, no significa que solo enseñemos del Espíritu Santo, sino que es un énfasis, ¿verdad? A diferencia de otras denominaciones, creemos en el ministerio del Espíritu Santo en su totalidad, no solo en el bautismo del Espíritu Santo. Algunas fechas claves que quiero hablar de nuestro origen es que esto comienza con el empoderamiento, el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? En el año 33 después de Cristo, de nuestro calendario actual, con el derramamiento como promesa de Hechos capítulo 1, versículo 8, ¿verdad? El derramamiento del Espíritu Santo sobre esa primera iglesia que la empoderaría con poder y para servicio. Esto tiene que ser muy claro, poder y para servicio. Amén. A una manera de empoderarlo, ¿verdad? John Wesley, en el tiempo de la época de la iglesia, habló en el siglo XVIII ofreciendo a los metodistas él hablaba de una segunda bendición, asumiendo al bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? En el siglo XIX fue llamada como el bautismo del Espíritu Santo. En nuestra historia actual, más reciente, ¿verdad? En el año 1901, el Gran Avivamiento, donde el Señor fue bautizado allá en la calle Azusa, en el sur de California, ¿verdad? Al norte de Los Ángeles. También en Topeka, en el estado de Kansas, al mismo tiempo, ¿verdad? Agnes Osman, la primera muchacha que fue bautizada con el Espíritu Santo. Y en relación a nuestro legado, está el bautismo que recibiera el Espíritu Santo el hermano Ambrose Jessup Tomlinson en el año de 1903, sin temor a equivocarnos, ¿verdad? Ahí donde él tuvo el bautismo del Espíritu Santo y donde nace, ¿verdad? La iglesia Camino de Santidad, que vendría a ser luego Iglesia de Dios de la Profecía o Iglesia de Dios, nuestra iglesia hermana. Ahora bien, en la Iglesia de Dios de la Profecía creemos en el ministerio del Espíritu Santo en su totalidad, ¿verdad? Y como se nos revela en las Sagradas Escrituras. Número uno, creemos en la obra total del Espíritu Santo. A manera de subtema, la obra del Espíritu Santo, creemos en la obra del Espíritu Santo en relación con el mundo en general. En la creación, creemos que el Espíritu Santo estuvo envuelto en la creación de todas las cosas, ¿verdad? Estuvo envuelto en la creación cuando el Señor dijo, hagamos al hombre. El Espíritu Santo, ¿verdad? Ese Dios trino estuvo en su totalidad ahí, en la creación. Él es quien nos hace recordar todas las cosas, el Espíritu Santo. Él es quien nos revela a Jesús, es quien nos convence de todo pecado. Y esto estoy hablándolo a manera de que tengamos una mayor percepción de lo que realmente creemos como Iglesia de Dios de la Profecía Pentecostal. Creemos en el fruto del Espíritu como carácter del mismo Espíritu Santo en nuestras vidas. Permaneciendo en Cristo podemos obtener su carácter como testimonio de que Él vive en nosotros. Creemos en el bautismo del Espíritu Santo para poder y servicio. Y esto, ¿verdad?, es algo grande que necesitamos tener una convicción muy clara de ello,
porque ser bautizado con el Espíritu Santo es más que una noche brincando o una emoción superficial. Esto tiene que ver con un empoderamiento que nos da y nos da por servir a los demás. Amén. Con poder. Se cree que en el mundo hay más de 270 millones de pentecostales que han experimentado este bautismo con el Espíritu Santo. Amén. Hay muchas iglesias serias, ¿verdad?, envueltas en este pentecostalismo. Con esto no intento exaltar el ministerio del Espíritu Santo sobre la obra redentora de Cristo, que es lo más grande que hay. Amén. Esta es una de las doctrinas fundamentales de nuestra iglesia, ¿verdad? El bautismo del Espíritu Santo. Prosigo, hablando del pentecostalismo. Creemos que el propósito del Espíritu Santo es capacitar al creyente para el servicio. Amén. O sea que aquel creyente lleno del Espíritu Santo tendrá esa característica de servir. La promesa más grande dada al cristiano puede ser la que se encuentra en Hechos 1:8, ¿verdad? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El resultado característico de haber sido lleno del Espíritu Santo es poder para servir. Como iglesia de línea pentecostal creemos que en los dones del Espíritu Santo, algo muy importante a recalcar, no solo creer en ellos, sino enfatizar, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿verdad? Esto de creer en ellos no es porque nos ponga en un pedestal más alto, ¿no? Si creemos en ellos es porque creemos que quedaron con un propósito, y es los propósitos de los dones que son del Espíritu Santo dados a sus hijos, es para la edificación del cuerpo de Cristo, para edificar el cuerpo de Cristo. Así que como iglesia de Dios de la profecía creemos, ¿verdad?, que no han sido para exaltar al individuo al cual el Espíritu Santo usa. Está lejos el Espíritu Santo de ellos. No, es para la edificación del Espíritu de la iglesia a través del Espíritu Santo. Creemos en los dones enumerados en 1 Corintios 12, ¿verdad? Y sobre todo en la buena administración que el Espíritu Santo nos da. Cuando nosotros leemos, ¿verdad?, la primera carta de los Corintios, sobre todo capítulo 11, 12 y 13, ¿verdad?, donde el apóstol Pablo relata del lugar que ocupan esos dones dentro de la iglesia, ¿verdad?, que no son más que el amor de Cristo, sino que el amor de Cristo sobrepasa todas las cosas. Una de las cosas que necesitamos a tener en cuenta, ¿verdad?, es que los dones se acabarán un día. Sin embargo, el amor de Cristo nos seguirá hasta estar juntos por la eternidad. También edificar la iglesia. Sí, edificar la iglesia, el propósito de estos dones del Espíritu. Amén. Como buenos pentecostales queremos que la iglesia también sea edificada, que Dios nos use con un gran espíritu de humildad y exaltar a Dios por sobre todas las cosas, quien es el que nos usa para Él ser exaltado. Creemos también en los dones enumerados en Romanos capítulo 12. Hermanos que nos están escuchando, ¿verdad?, tomar en cuenta que esto es a manera de superficial. Esto necesitaría cada una de estas temas un estudio profundo teológico, ¿verdad? Pero es simplemente para identificarnos qué creemos como iglesia pentecostal. Ahora hablemos un poco del neopentecostalismo. ¿Dónde nació? Bueno, este movimiento se le considera un movimiento religioso, ¿verdad?, aunque se parece mucho al formato de lo que nosotros hacemos, ¿verdad?, pero es un movimiento muy superficial y sus prácticas no son muy acertadas en la palabra de Dios. Sus prácticas son muy pragmáticas, han sido más formadas en lo que se ve, ¿verdad?, en las cosas que suceden, que en la Biblia, la palabra de Dios. Pero este movimiento se le considera religioso, surgido allá por los años 60. Aparentemente se caracteriza por introducir elementos del pentecostalismo, con una serie de corrientes de pensamientos de lo que se llama la nueva era. Y yo creo que quizás usted ha oído de la nueva era, que realmente no es una iglesia. Que usted diga, mira, ya hay una iglesia de la nueva era.
sí podemos decir, allá hay una iglesia que practica corrientes de pensamientos de la nueva era. Y pues la nueva era no es una identidad religiosa en sí, ¿sí? O una secta o una iglesia más bien es una serie de corrientes de creencias socioculturales que recoge elementos. ¿De dónde agarra todos esos elementos? Bueno, de las religiones orientales, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, me vino a mente, ¿verdad? Nosotros creemos en la meditación de la palabra de Dios. Ellos creen en la meditación ancestral budista. Y por ahí algunas iglesias cristianas practican esa meditación. Entonces tenemos que tener cuidado de hacer esta diferencia de meditar en el Señor y en la palabra del Señor y de esta meditación oriental. El espiritismo, ¿verdad? Todas esas cosas de yo decreto y todo esto, usted las encuentra en los espiritistas, en los que practican la brujería, ¿verdad? Ahí encuentra estas frases que no son bíblicas. Quizás literalmente se leerán, pero cuando uno estudia el contexto de todo, de dónde salieron estas palabras, estas frases, se da cuenta que ni en el original griego o de donde viene el Nuevo Testamento, ¿verdad?, se encuentran, ni tampoco haciendo una exégesis de ellas. Entonces, se toman literalmente sacadas de su contexto. De esto se hablará del apito, ¿verdad? Viene de las terapias alternativas, la psicología transpersonal. Por ahí hemos visto libros de personajes que se han hecho muy famosos, ¿verdad? Que trascienden, porque usted puede llegar a ser grande practicando las 7 escalas para el éxito, etcétera, etcétera, en las cuales a veces no vemos al Espíritu Santo, que realmente es quien está en nosotros y nos ayuda a morir al yo y a vivir en Cristo Jesús. Pero estos libros, al final, que no exaltan a Jesús, son libros que vienen de ahí mismo, de esta psicología transpersonal, la astrología, ¿verdad?, el gnosticismo y de otras corrientes. Estas son corrientes de pensamiento que forman lo que se conoce como eso, la nueva era. ¿Y por qué hablamos de la nueva era? Bueno, porque el neopentecostalismo tiene mucho de la nueva era. Amén. Y esto, como buenos cristianos pentecostales clásicos, lo tenemos que distinguir. En otras palabras, se trata de una mixtura religiosa que hoy en día está de moda. Y esta es una palabra muy guatemalteca, ¿verdad? Y revuelta con el neopentecostalismo. Seguimos. En el origen del neopentecostalismo, ¿verdad? Esto no lo hacemos a manera de criticar o señalar personajes, pero tenemos que traerlo a colación porque son los que han invadido el evangelio, ¿verdad? Como hoy cualquiera puede predicar en cualquier lado y lo que quiera, entonces traen confusión de alguna manera a hermanos quizás recién convertidos o hermanos que con toda la buena intención, ¿verdad?, terminan practicando cosas que no son bíblicas. Pero la historia del neopentecostalismo se remonta al año 1950, siendo uno de los principales fundadores el pastor surafricano David du Plessis. Pero no fue hasta el año 60-70, y más que todo aquí en los Estados Unidos, donde sus características era predicar la teología de la prosperidad, que dicho sea de paso sería el tema grande a reducir, ¿no? La teología de la prosperidad, que hasta cierto punto aquí no estamos en contra de que Dios nos prospere, pero eso queda en la prerrogativa de Dios. Dios no puede prosperar a todo el mundo, y esa es mi manera personal de pensar, porque no todos podemos manejar mucho, no todos podemos administrar demasiado. Dios nos da conforme a la medida que nosotros podemos administrar como buen padre, ¿verdad? Pero estos predican que todo mundo, ¿verdad?, puede ser próspero y etcétera. La confesión positiva, el atar y desatar, decláralo, confiésalo con tu boca, ata al hombre fuerte. Cosas como estas son cosas que se escuchan mucho en estas congregaciones de teología neopentecostal. Personajes, ¿verdad?, como Kenneth Hagin, Kenneth Copeland en Estados Unidos, en el área anglo, ¿verdad?, influenciaron mucho en estas teologías. Se dedicaron a predicar estas enseñanzas, ¿verdad?, estas doctrinas no bíblicas. Y en el área latina, ¿verdad?, dígase en mi país, pues el pastor Cash Luna,
ha predicado mucho de ello, ¿verdad? En Estados Unidos el apóstol Guillermo Maldonado, dicho sea de paso, y una vez más, ¿verdad? Esto no lo decimos a manera de burla, pero vale la pena identificar. Recuerdo que hace unos meses atrás, ¿verdad? Él dijo que él paraba el virus del COVID-19 en la frontera del mar con Florida y lo declaró de una manera muy soberbia. Yo creo que ahí no habita el Espíritu Santo, porque Él habita en corazones humildes. Miren lo que ha sucedido ahora. No se pudo detener el COVID-19, invadió todo el mundo, ¿verdad? Y los profesionales dicen que va a seguir. Dios nos ayude y nos cuide, nos guarde y tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? Pero él fue uno también de los que influenció mucho, ¿verdad? En esto de la teología de la prosperidad. En África, el alemán, ¿verdad? Reinhard Bonnke. Pero en la historia, en 1977, nos habla que en el estadio Arrowhead de Kansas, 50,000 personas, ¿verdad?, alborotaron el estadio, y entre ellos estaban muchos de estos personajes, ¿verdad?, que he mencionado, en un movimiento neopentecostal, ¿verdad?, y abarrotaron ese estadio, y como consecuencia, muchos de estos ministerios que prefirieron ser independientes y forman sus propias denominaciones. David Harrell dice lo siguiente en cuanto a esto, que mientras que la mayoría de los evangelistas de la sanidad procuraron mantener relación cordiales con las denominaciones pentecostales, durante los primeros años de este avivamiento, ellos prefirieron crear una red de instituciones independientes, más allá de la supervisión y la disciplina denominacional, de hecho más allá de cualquier supervisión. Bueno, esto era obvio, porque nadie iba a controlarlos, no rendirle cuentas a nadie, ¿verdad? Una de las cosas que gozamos en Iglesia de Dios de la Profecía es que le rendimos cuenta a nuestros supervisores como buenos mayordomos en todo lo que hacemos. Amén. Seguimos. Bueno, quiero hacer un paro acá, y hablar un poquito acerca de esta teología de la prosperidad y cómo lo definen algunos de ellos, ¿verdad? Es el evangelio de la salud y la riqueza. Y cuando hablamos de teología, ¿verdad?, estamos hablando de una doctrina bíblica que ellos creen encontrar fundamento bíblico. Recuerden que se puede hacer una teología de cualquier cosa si usted quiere encontrarle, ¿verdad? El asunto es encontrar el contexto correcto. Pero en este caso han hecho esta teología de la prosperidad basado en malas interpretaciones bíblicas y basados en citas fuera de su contexto. Hay un dicho que yo aprendí en Instituto Bíblico, ¿verdad?, que dicen que un texto fuera de su contexto es un buen pretexto. Y así es, ¿verdad? Cuando no se cuenta todo en sí, el capítulo, el libro, la carta, ¿verdad?, y no se saca realmente esa verdad, entonces se pueden usar varios textos mal interpretados para crear teologías que no están en la voluntad de Dios, incluso atentan muchos de ellos en contra de lo que se conoce la soberanía de Dios. Es una religiosa creencia entre algunos cristianos que sostienen que la bendición financiera y bienestar físico son siempre la voluntad de Dios, y que si ellos dicen que si hay una enfermedad que te acota, algún pecado tiene. Eso no es bíblico. El apóstol Pablo vivió con una enfermedad, ¿verdad? Y en algún momento confrontó al Señor, y el Señor le dijo: mi hijo, que te baste mi gracia, pero vas a seguir con ella. Y mire, un hombre que oraba por los enfermos y eran sanados. Hermanos, nosotros no hay un común denominador en esto. No podemos presentar un parámetro. Los sanitos son de Dios y los no sanitos no son de Dios. Los ricos son de Dios y los pobrecitos no son de Dios. No, porque no es lo que la Biblia enseña. La Biblia nos enseña, ¿verdad?, que del mendigo que murió y se fue al cielo. La Biblia nos enseña que muchos pastores se enfermaron en el Nuevo Testamento por ir a predicar el Evangelio. Entonces, no hay un común denominador en eso. Esto queda en los misterios del Señor, ¿verdad? No es la voluntad de Dios, dicen ellos, que sus hijos sean pobres. Eso suena muy bonito, ¿verdad? Suena bíblico. Ellos predican que el éxito financiero y la prosperidad empresarial son signos de tu relación con Dios. Lo interesante de esta teología es que solo sus predicadores se hacen ricos, ¿verdad?, y el resto de la gente no se hace. Pero esto es interesante y al mismo tiempo triste, porque cuando uno ve más que todo estas mega iglesias, ¿verdad?, y se llenan, uno no ve una búsqueda de la guianza del Espíritu Santo de Dios.
se busca al Espíritu Santo que te hace rico y se presenta un Dios que no es el Dios de la Biblia, ¿verdad? Porque aunque se menciona el nombre de Dios, eso no significa que sea el Dios de las Sagradas Escrituras. Y la gente llega y llena estos lugares con una mentalidad, con un ego de querer tener, de querer ser y de querer tener, ¿verdad? No hay una realidad, una adoración al Señor, no hay una humillación ante la presencia del Señor, sino realmente un ego a querer tener más. Es muy triste esto, pero en profundidad es lo que realmente existe. La pregunta es, ¿quiere Dios prosperarnos? ¿Se ha preguntado eso usted? ¿Realmente Dios me quiere prosperar? Yo creo que sí, hermanos. Yo creo que sí. La Biblia dice en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 2, amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma y que tengas buena salud. Los grandes deseos de Juan, ¿verdad? Pero esto hay que ponerlo en contexto. Obispo, ¿hay algo que usted quisiera acotar a esto? No, más adelante, sígale, sí. Ajá. Ok. Pues pongamos esto en contexto, ¿verdad? Claro que Dios quiere bendecirnos, claro que sí. Pero quiero acudir a un modelo bíblico de prosperidad. Y una de las reglas de la hermenéutica, ¿verdad? De la ciencia que estudia la interpretación de las escrituras, es asegurarnos del contexto del texto que vamos a usar. Y por eso es que quizás por ahí usted vea al obispo Tavera diciendo, hermanos, vayan al instituto bíblico, pero no es simplemente por el hecho de saber más, sino porque aprendemos o tenemos herramientas para la interpretación de las escrituras. Ahí tú no vas a recibir un llamado, que quizás Dios te hable por ahí en alguna clase, ¿verdad? El llamado lo hace Dios, pero los institutos bíblicos son una gran bendición. Ojo, y aquí voy a agregar algo. Estas iglesias neopentecostales están en contra de todo instituto bíblico sistemático. ¿Por qué? Porque los desnuda sus teologías, desnuda la manera de pensar de ellos, los desenmascara. Entonces, por eso es que es importante, ¿verdad?, nosotros hacer un esfuerzo por ahí, por avanzar en el estudio de la teología lo más que se pueda, hermanos. Y yo decía, ¿verdad?, que una de las reglas de la hermenéutica es asegurarnos del contexto del texto que estamos leyendo. Porque estos neopentecostales usan textos que suenan muy bonitos, pero cuando usted estudia el contexto se da cuenta que no es lo que quiere decir el Señor o su palabra. Leyendo eso nos ayudará y guiará a entender por qué se dijeron o escribieron esas frases. El siguiente versículo sale del texto del afán. El Señor aquí está hablando objetivamente del afán. Y el afán, ¿verdad?, era lo que tú buscabas en la vida, lo que te roba el tiempo, lo que te quita la mente, lo que te roba la paz. Y el Señor escribe un versículo que dice mucho en su totalidad en ese capítulo de Mateo. Y Él dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora, este versículo tiene que ver con tu vida cotidiana diaria. Este versículo aplica a mi diario vivir. Y me gustaría hacer una pequeña quizás exégesis de esto, ¿verdad? Dice, primeramente. ¿Qué se refiere primeramente el Señor? ¿Será que Él pudo decir, bueno, haz esto primero, aunque puedes hacer cualquier cosa de las tres primero, pero haz las tres? No, Él enfatizó en primero a buscar primeramente el reino de Dios. ¿Por qué lo haría de esa manera el Señor? Fíjate que buscando la palabra original para primeramente, hay muchas en la búsqueda, ¿verdad?, que usan la palabra primeramente. Pero aquí en este caso, esta palabra griega está enfatizando, se refiere no a un orden de un evento. Por ejemplo, 1, 2, 3. No, porque podíamos poner primero las añadiduras o la justicia. No, el Señor lo puso de esa manera por alguna razón. Esto se refiere a un orden de importancia, a algo digno. Entonces lo que el Señor está diciendo acá es, dedícate primero, fíjate bien, a vivir en el reino, a buscar el reino de Dios, luego mi justicia,
Y luego todas las demás cosas. ¿Cuáles demás cosas? La lista que él da en ese entonces, ¿verdad? La ropa, la comida, todo eso. El Señor lo va a añadir. ¿Cuántos testimonios subjetivos no hemos visto, verdad? De personas que se dedicaron a servir a Dios y Dios los bendijo porque crearon el ambiente, la atmósfera necesaria. Su ser estaba para recibir. Hermanos, yo no sé si yo soy digno de recibir 5 millones en el banco. Yo no sé qué yo haría con 5 millones del banco. Quizá le digo, hermano, tú y mande otro pastor porque yo con estos 5 millones me retiro. Entonces yo no sé lo que Dios te va a dar. Eso está entre las prerrogativas de Dios. Vuelvo a lo mismo, no hay un común denominador, aunque la intención de Dios es siempre bendecirnos y que no nos falte nada. Entonces en este versículo el Señor habla de ello, ¿verdad? Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Número 1 dice buscar el reino de Dios. ¿Qué es esto? Cuida tu salvación, vive en obediencia a Dios y ahí no hay preocupación. Luego dice busca su justicia. Mateo 5:6 nos habla en paralelo de esto, ¿verdad? Bienaventurados, ¿verdad? Los que tienen hambre y sed de justicia, de aquellos que quieren hacer, eso quiere decir aquellos que quieren hacer el bien, hermano, ese corazón que busca hacer lo recto. Él dice bienaventurados esos corazones, ¿verdad? Porque buscar la justicia de Dios significa hacer el bien, obedecer su palabra, buscar ser recto como Dios. Y todas esas cosas os serán añadidas en esta manera de servir a Dios en su plenitud. Ahora, aquí no veo una teología desenfrenada por querer tener. Aquí nos enseña a estar enfocados y ser objetivos en el diario vivir de acuerdo a su plenitud. Amén. ¿Por qué? Porque el evangelio de Jesús no es prosperidad. Sí, usted lo oyó. No estoy diciendo que Dios no quiere prosperarlo. No, el evangelio de Jesús, su énfasis es Jesucristo. Porque el ser humano lo que necesita es a Jesús. Amén. Y el evangelio de Jesús es salvación, no prosperidad. Si Dios prosperó a Abraham y a muchos más, pero esto está entre las prerrogativas de Dios, su trato con él. No debe usarse ese ejemplo para hablar de la fe como una manera de buscar riquezas. No es lo que la historia bíblica quiere enseñar, sino la de un hombre que confía en Dios y se somete a la soberanía de Dios. El ser humano hoy necesita perdón de Dios, y esa fue la causa por la que el Señor, amén, Jesús dio su vida en la cruz del Calvario. Solo hay un evangelio, y ese es el de Jesús. La Biblia dice en Romanos 8, ¿verdad? En Romanos 3, 10 al 11. Ahí en síntesis habla de que nadie busca a Dios, ningún ser humano busca a Dios. La gente no busca de Dios, sino de los beneficios de Dios. Si uno abre una iglesia y se pone a predicar, miren que si usted ahora le va a hacer rico, miren, esa iglesia se va a llenar. ¿Por qué? Porque ¿quién no quiere hacerse rico? Porque ¿quién no quiere tener un montón? Amén. Y por eso es que yo digo y seguiré enseñando. El llenar una iglesia no es el parámetro de una iglesia saludable. Usted puede tener en un templo de 125, 150, pero eso significa que no existe una iglesia que esté en la perspectiva correcta de Dios. En una iglesia saludable, no. Uno debe, como pastor, debe centrarse en que esté predicando y enseñando un evangelio integral que lleve a esa congregación a madurar y a crecer en Cristo Jesús. Ay, Dios mío, se me mete el pastor ahí de predicar, ¿verdad? Pero me tranquilizo un poco. Esto habla mucho, hermano, esto habla mucho. Solo hay un evangelio, ¿verdad? Y es el que hablábamos. La gente busca los milagros y las riquezas de Dios. Santo Tomás de Aquino, ahí después le explico por qué le digo a Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Él dijo, la gente no busca de Dios, sino los beneficios de Dios. Y ¿sabe qué, hermano y hermana que me escucha? A veces Dios te trajo a Él por un mal deseo, porque alguien te dijo, mira, vente y el Señor te quiere cambiar, y tú dijiste, bueno, lo que yo quiero es ser mejor, y eso usó Dios para traerte a Él, para que luego le conocieras. Pero a mí lo hizo, con todos lo hizo de alguna manera, y todos tenemos un testimonio. Pero yo te voy a decir algo, y esto es muy personal. Cuando yo conocí a Jesús, yo ya no quiero tanto sus bendiciones, yo quiero a Jesús y más de Jesús en mi vida. Y todo lo demás va a venir por añadidura, porque a los que se acercan a Dios, Él los ama y los bendice. Amén. Gloria a Dios. Bueno,
hablemos un poquito de la soberanía de Dios, porque esto tiene que ver con la voluntad de Dios. Y a veces estas cosas que hemos venido hablando, ¿verdad? De yo ato, yo desato, yo declaro, yo acá, atentan contra la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es un atributo. Escúchame bien, hermano, hermana. No repitas todo lo que oyes en YouTube, ni donde hay brincadera, ni nada de eso emocional. No, enfatízate en la palabra de Dios. La soberanía de Dios es un atributo que solo le pertenece a Él. La soberanía de Dios representa la capacidad de poner en práctica su santa voluntad o supremacía. ¿Qué significa eso, verdad? Que el Altísimo Señor del cielo y la tierra tiene poder ilimitado para hacer lo que ella resuelve. La diferencia entre Dios y nosotros, mira bien, Él es el creador y nosotros su creación. Él es el todopoderoso y nosotros seres frágiles. La diferencia es que Él es el independiente y nosotros dependientes. La diferencia es que Él ha sido eterno y nosotros no. Isaías 46, 9 y 10 dice, el Señor, hablando de Él mismo, acordado de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí, dice Él. Aleluya. Que anunció lo por venir desde el principio. Déjeme darle el tono. Que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que dijo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Por eso es que usted escucha mucho esa expresión en el Antiguo Testamento, en el consejo de su voluntad. Amén. Gloria a Dios. Él es el único que puede crear todas las cosas con su poder de su boca. Por la soberanía de Dios tenemos libre albedrío y somos capaces de elegir y tomar decisiones que moldean nuestras vidas. Aunque no poseemos el poder infinito de Dios, cuando nos allegamos a Él y nos arrepentimos de nuestros pecados y le reconocemos como el Señor de nuestras vidas, podemos someter nuestros corazones, nuestras almas y mentes de manera que concuerden con su voluntad, mi hermano. Es la única manera. El ser humano, por su naturaleza pecaminosa, en el estado de pecador, apartado de Dios, no puede entender la voluntad de Dios, no se topa con la voluntad de Dios. La única manera es que cuando nosotros le entregamos nuestro corazón a Dios, cuando nosotros le decimos, Señor, perdona nuestros pecados, te reconocemos como Salvador, ven, vive nuestras vidas y sálvanos, Señor. Entonces nosotros entramos, ¿verdad?, a ser hijos de Dios. Podemos ahora entender la voluntad de Dios y entrar en su voluntad. Ya no vivo yo, dice el apóstol, sino ahora vive Cristo en mí. Ya nosotros somos de otra naturaleza, la naturaleza, ¿verdad?, de Dios. De esta manera honramos al Creador y sustentador de todas las cosas, reconociendo que Dios es verdaderamente, ¿qué?, soberano. Amén. En el tiempo de los reyes, esto no está escrito aquí en muchas cosas, ¿verdad?, pero en el tiempo de los reyes, cuando el rey salía de ese gran castillo, hermano, todo el mundo se tiraba a sus pies y le rendía honores como el todo soberano. Ese es Dios. Nosotros nos rendimos a Él, solo que este rey vino a servir. Amén. Y dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por el poder de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Amén. Pastor, tengo dos cosas aquí que decir. Me tomará unos 6 minutos. ¿Termino? Claro, sí. Luego que podamos hablar. Ok. Amén. Una de las cosas que la teología de la prosperidad enseña, ¿verdad?, es el declarar y decretar. Pareciera que hay un cierto poder en tu boca, ¿verdad? Pero no es así. Esa es una herejía. Si todo lo que declaramos y decretamos se tiene que cumplir, la pregunta es, ¿para qué queremos a Dios? ¿Para qué quieres tú a Dios si hay poder en tu boca? No. Una vez más, el mal uso de ciertas declaraciones es de problema hermenéutico,
se toman frases netamente literales y nos olvidamos de la semántica. La semántica, ¿verdad?, es la que nos ayuda a interpretar ciertas frases. Es una parte de la gramática que nos ayuda a entender ciertas frases, ¿verdad?, que es la que se encarga del significado de las expresiones, como en el siguiente ejemplo. Fíjate bien, voy a mencionar una cita que los neopentecostales pronuncian, ¿verdad?, acerca de declarar y que hay poder en tu boca. Pero la palabra de Dios está llena de declaraciones, tomemos esto en cuenta. Los hombres en la Biblia declararon, pero cuando se usa la palabra declarar y vas al original del griego, te das cuenta que lo que quieren decir es hablaron, dijeron, tan sencillo como eso. Te voy a dar un ejemplo. Yo, ¿verdad?, voy a la iglesia y en la efusión del servicio yo digo, aleluya, yo declaro mi familia para Cristo. Amén. Eso no está mal, porque lo que yo estoy diciendo es, yo digo que mi familia le va a servir a Dios, pero lo estoy diciendo en su sentido natural, que mi familia va a ser para Cristo. No estoy diciendo que por mi declaración hay un poder y que toda mi familia se va a salvar. Eso no es bíblico, porque entonces me libraría de mis responsabilidades como padre, de, por ejemplo, que enseña proverbios, ¿verdad?, instruye al niño en su carrera para cuando fuese grande no se aparte de mí. Yo podría decir, bueno, señores, yo lo declaré, padre, ya lo decreté, el poder en mi boca, ya mi familia va a ser salva. No, yo le puedo decir a una manera de expresárselo a Dios, al público, a todo el mundo que lo sepa, mi familia será para Cristo. Pero eso no me libera a mí de que yo tenga que cumplir con un rol de padre en casa, de líder, de ejemplo a mi esposa, a mis hijos, de orar, de ayunar, de leer la palabra, de enseñarle los estatutos de Dios. Y en este neopentecostalismo, esta gente se relaja y dice, yo ya lo declaré, lo decreté y ya estuvo. Y no es así. No hay poder en mi boca. Pero hay versículos que se prestan para creer que sí, ¿verdad? También declaran cosas que les pasan en la Biblia, al relatarlas luego de que les suceden. Pero estos fue hechos que sucedieron y ellos lo están contando. Pero esa mentira de declarar cosas para que se cumplen no tiene fundamento en la Biblia. Y se basan en versículos como este. Mira, este versículo. Este lo usa mucho un pastor guatemalteco que es muy famoso. Él usa este ejemplo. Del fruto de la boca del hombre se llenará tu vientre. Se saciará el producto de sus labios. Y aquí está el versículo clave que ellos mencionan, ¿verdad? La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Entonces esto se interpreta, wow, mi lengua tiene poder. Y el que ama comerá de sus frutos. Hay un poder en tu boca, dicen ellos. ¿Cuántos han visto esas iglesias, verdad? Más que todo, mega iglesias. Y bueno, también iglesias pequeñitas que le han copiado estas palabras, estas frases, ¿verdad? Dicen, hay un poder en mi boca, dicen, ¿verdad? Déjame decirle que solo hay una boca que es poderosa y es la de el Señor, ¿verdad? Dice, este texto es usado por muchos predicadores neopentecostales para decir que en tu boca hay poder, y eso es mentira. No hay un poder en tu boca. Puede ser tomado en otro contexto, que yo insulte a alguien y mi palabra pueda tener tanto poder que le haga daño, pero ese es otro tema, porque las palabras lastiman, las palabras hieren, pero ese es otro contexto, no en el que ellos lo están utilizando. El contexto de este versículo es el mismo de Santiago. Están hablando de lo mismo, capítulo 3, cuando el apóstol Santiago, si usted lee ese capítulo, está hablando de que la lengua es tan peligrosa que es como un fuego, ¿verdad? Está hablando de los chismosos, de aquellos que inventan cosas, ¿verdad? Porque la lengua está ahí haciendo daño, ay Dios mío. Y tiene que ver con el manejo adecuado de nuestra lengua acá. Tiene que ver con la administración, de eso está hablando acá la Biblia. Una vez más, aquí hay problemas semánticos, de mala interpretación del texto. A propósito, lo hacen a propósito para alimentar su teología de decretar y declarar. Ahora, ¿cuál es la explicación? Lo que este versículo quiere decir en su contexto. Lee los primeros 5 versículos de este texto y te darás cuenta. Decimos, a ver, ¿dónde me quedé? Lo que este versículo quiere decir en su contexto es que lo que decimos puede tener poder de vida o de muerte. Si amamos hablar, aquellos que nos gusta hablar mucho, ¿verdad? Hay muchos que nos gusta hablar de más, hay unos que nos gusta hablar lo bueno,
Pero hasta incluso eso la Biblia dice, ¿verdad? Que el necio cuando se calla la boca es contado por sabio. Imagínate tú, hay gente que quiere decir tantas tonterías, pero como se cae la boca la gente dice, sabio, porque no habló. Pero aquellos que nos gusta hablar de más, ¿verdad? Dependiendo de cómo lo hagamos, nos beneficiaremos de ello. El apóstol Pedro, mira, esto me lo trae a mente el Señor, ¿verdad? Hablando de esto mismo, está en paralelo, esto está en contexto, no lo estoy sacando fuera de su contexto, habla de la lengua, dice, ¿verdad? Si alguno quiere ver qué dice el apóstol Pedro, buenos días en su vida, ¿qué dice? Refrena tu lengua de mal. Bueno, en ese contexto es que está este capítulo de Proverbios, ¿verdad? Capítulo 18. No está hablando que hay un poder, pero cuando ya traemos versículos que corroboran su contexto, nos damos cuenta que este versículo está mal utilizado para hablar de que en mi lengua hay un poder. Entonces, nosotros nos beneficiamos de ello o pagaremos también las consecuencias. ¿A cuántos señores no le han roto la cara por estar hablando de más? ¿Cuánta gente yo me pegaron porque dije algo que no tenía que decir? Mal uso de la lengua. Proverbios, en síntesis, Proverbios es un libro de consejería. Él no está hablando aquí. Nos saldríamos realmente de la perspectiva con que Proverbios fue escrita. No fue escrita con ese, no es la identidad de Proverbios. Amén. Este versículo, fíjense, ahora miren cómo dice la Nueva Versión Internacional. Es ahí donde ciertas versiones nos ayudan, ¿verdad? Nada que ver, ¿verdad?, con lo que quiere decir en la versión 60. Mira lo que dice: las palabras sabias satisfacen, igual que una buena comida. Las palabras acertadas traen satisfacción. La lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Proverbios 18:20. Ya estoy en salida. Declarar y decretar no es bíblico. Una vez más, aquí el problema, estas declaraciones pasan por lo hermenéutico. El problema de estas declaraciones pasa por lo hermenéutico, por lo semántico, mala interpretación bíblica, la cita fuera de su contexto, las frases mal intencionadas porque no fueron bien interpretadas. Y las frases interpretadas literalmente se prestan para teologías que son antibíblicas. Como esta cita hay muchas usadas. Este es un ejemplo que tú puedes buscar esas siguientes que están ahí y fácil se pueden prestar para sacarse fuera de su contexto. Por eso la Biblia dice escudriñar las escrituras. Amén. Un sinónimo de escudriñar es estudiar las escrituras, ¿verdad? Con esta cita hay muchas, y ahí están 2 Corintios, Mateo y Romanos, que muchos sacan de fuera de su contexto. Ahora bien, ¿de dónde salió esto de declarar y decretar? Es una corriente de pensamiento, lo que hablábamos al principio, la nueva era. Bueno, esto de yo declaro es una corriente filosófica llamada nuevo pensamiento, inventada por Emanuel Swedenborg y desarrollada por otro llamado Phineas Quimby. Ambos negaban el evangelio. Ellos enseñaban que la mente podía dictar la realidad, porque según ellos todo nuestro mundo es una extensión de la mente, ¿verdad? Pero en la Biblia solo hay uno con el poder de su boca que creó todas las cosas, y es Jehová nuestro Dios. Dice la Biblia que con el poder de su palabra fueron creadas todas las cosas, hermanos, y no andemos inventando nada que no sea en la Biblia. Él fue el que dijo y sea la luz, fue la luz. Él fue el que dijo con el poder de su palabra, sean las aguas y fuera las aguas, sean separadas, sea la luz, sea la oscuridad. El Señor, porque Él es eterno. Amén. No te dejes creer por esa mentira de que tú eres un diosito pequeño. Dios te libre, hermano. Estamos muy feos para parecernos a Dios. Ya Dios un día nos formará, ¿verdad? Y nos hará a seres que podemos convivir con Él. Muy bien. Pastor, y terminamos aquí, ¿ok? ¿Cuántos han oído, verdad, en un servicio de función? Aleluya, y aquel que está orando. Y llanto al hombre fuerte, dicen, ¿verdad? Y suena bonito, y suena poderoso, suena como santo, ya todo el hombre fuerte. Pero yo creo que el que lo está diciendo ni él mismo sabe lo que está diciendo. Porque ¿qué hombre fuerte a todo? ¿Por qué? Porque el enemigo sigue haciendo de las suyas. Amén. Yo le decía al apóstata, al obispo, nosotros, dijo, ¿verdad? Yo le decía, lo único que usted y yo podemos atar y desatar son las cintas de los zapatos.
Y a veces ni bien, porque cuando caminamos mucho se nos desata, pero más de ahí no podemos saltar nada, nada. ¿Cuántas veces hemos escuchado en púlpito declaraciones como ato al hombre fuerte y declaro sanidad y liberación? Bueno, ¿cuál es la cita que se usa para esto? Esta cita, hermano, el Señor la usó, está en los 3 sinópticos, está sin temor a equivocarme en Lucas 12 y Marcos 12 también, ¿verdad? Está donde habla más en Marcos de ciertas cosas, ¿verdad? Porque los fariseos iban siguiendo a Jesús, no le dejaban en paz, ¿verdad? Iban para fustigarlo y le echaron en cuenta, los discípulos se comían unas espigas por ahí y le dijeron, mira, tus discípulos comiendo el día sábado, y mira, y el Señor los confronta, ¿verdad? Y le dice, ¿quién de ustedes no va por una vaca cuando se les va a unir un día sábado en el hoyo? Todos, ¿verdad que sí? Se molestó el Señor, pero ellos no se cansaban y le siguieron para fustigarle. Y el Señor, pues, en algún momento ellos le dijeron, mira, en nombre de Satanás, echa a Satanás. Entonces el Señor viene y les contesta esto. No tiene que ver nada con atar al hombre fuerte. Es un ejemplo, ¿verdad?, alegórico. Dice, porque no puede el hombre, ¿por qué no puede, dice, alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. Aquí Jesús está respondiendo a una acusación de los fariseos. Le habían seguido por todo el camino y le acusaron que Jesús echaba fuera demonios en nombre de Satanás. Y Jesús les explica de cómo podría Satanás sacarse a sí mismo. Y utiliza esta frase alegórica para hacerles entender que no es así, que su poder es de Dios para sacar demonios. La pregunta es, ¿hay otro versículo que hable de atar al hombre? No lo hay. Entonces este versículo está totalmente sacado fuera de su contexto. Amén. Ahí hemos dejado estas palabras. Wow, hemos aprendido mucho, se han aclarado unas cuantas escrituras, y antes de traerles el aporte mío a este tema, quiero saludar a todos los hermanos que están presentes, por supuesto a todos los hermanos de Cogop Rosmid, nuestro hermano Teo Flores de El Perú, supervisor regional en el Perú, hermana Betty Salas, bendiciones, hermana Claudia Cervantes, Daniel Kumur, bendiciones, Elía Ana Mena, bendiciones, gloria al Señor, Guillermo García, Ramona Fabián, Cogop Inglewood, Patti Escobar, aleluya, Juan Zapata, ministro, Pastor Felipe Rodríguez, Señor le bendiga, hermana Rosa Flores, amén, Pastor Juan, en Bolivia, Pastor Martín Mamani, un abrazo, Emilce Pérez, bendiciones, en República Dominicana, el Pastor Teo, bendiciones, hermano Avic, bendiciones, hermana Marina Orantes, gloria al Señor, ministro Tomás Henry está por ahí, hermano Tomás Henry hizo una pregunta, hermano Quiñones, ¿usted cree que el alfolí de Jehová ha sido profanado? Ahí al final el hermano Quiñones le va a contestar, bendiciones, hermanos de San Diego, hermano Zamora, gloria al Señor, hermana de Bolivia, Damaris, Dios le bendiga, hermana Damaris. La Mujeres Metodistas, Federación del Sureste, está en sintonía también. Bendiciones, hermana Cosme, Dios le bendiga. Gloria al Señor. Y muchos hermanos más. Obispo Orellana está por ahí, Freddy Copana. Gloria al Señor, Dios le bendiga a todos. Gracias por esa amable sintonía. Y yo espero que ustedes hayan compartido el video. Si no lo han hecho, por favor, tómense unos segundos antes de agarrar esta segunda parte de esta presentación. Por favor, compartan el video. IDP Osorno, creo que es en Chile. Bendiciones. Amén. Gloria a Dios.
Ahí se están gozando los hermanos de que estamos exponiendo, sí, desde Chile, estamos exponiendo estas corrientes falsas, ¿verdad? Gloria al Señor. Gracias, hermana Sandra, por compartirlo. Por favor, compartan este video. Gloria al Señor, se lo vamos a agradecer grandemente. Aquí ustedes ven la palabra, ¿verdad?, de neopentecostal. Hay cosas que vamos a dejar, cosas que el pastor Wilson ha tratado magistralmente. La vamos a saltar. Solamente aquí quiero señalar en el nombre, neo, que es nuevo, pentecostalismo, ya se enseñó qué es el pentecostalismo al principio de esta presentación. Lo único que quiero señalar es que no hay nada de nuevo en el neopentecostalismo, en el sentido de que nosotros tenemos una figura llamada Montano en los primeros siglos del cristianismo, que vino con esa misma onda, vino con esa misma música, de que él era un profeta, se hacía acompañar de 2 profetisas, y entonces él no respetó la autoridad de sus superiores, él no respetó la autoridad de nadie, sino que él estaba por encima de todo el mundo. Y eso es lo que tienen esta gente de estas corrientes, que normalmente no se sujetan porque se supone que ellos están bajo una unción tan grande que solo Dios directamente los gobierna. Entonces no hay nada de nuevo en el neopentecostalismo, es algo viejo. La iglesia agarró a Montano y lo declaró como un hereje. La iglesia siempre ha sabido cómo cubrirse de estas falsas doctrinas. Ya ustedes vieron, yo creo que ya saben de qué estamos tratando. Esa gráfica se lo presenta. El trasfondo histórico se trató también magistralmente. Aquí todo comenzó en los años 50, años 60, 70, y en los 80 agarra un influjo tremendo con unos hermanos egresados de la Universidad de Fuller, donde yo tuve la bendición de estudiar. El hermano Peter Wagner es uno de los grandes exponentes de esta corriente, y fue muy fuerte a partir de los 80, agarra mucha fuerza con el asunto de los apóstoles, ¿verdad? Ellos comienzan a declararse apóstoles, y eso agarró mucha fuerza en el mundo cristiano. En el mundo cristiano, 3 grandes olas han habido en el mundo en cuanto a este mover, y una de esas grandes olas es este movimiento carismático de los años 60, ¿verdad? Y ahí está también la primera ola, la del pentecostalismo clásico, que ya fue explicado aquí. Y ahora a esto se le llama una tercera ola, y estamos nosotros exponiendo los errores que encontramos en esta tercera ola. Todo esto que ustedes ven en su pantalla, que es historia, ha sido explicado por el pastor Wilson, ¿verdad? Todo este movimiento, ahí está, algunos nombres. Lo bueno es que le va a quedar a ustedes en la pantalla tanto la presentación del pastor Wilson como estas gráficas, donde le da a usted un panorama, un trasfondo histórico de todo esto. Entonces, en esta parte aquí, solo quiero señalar que cuando en la Biblia se habla de grandes hombres, ni siquiera hombres como Moisés decretaron, ni siquiera hombres como Moisés, que Moisés es un ser humano fuera de serie, hablando cara a cara con Dios, a través de él dividir el mar rojo. Todo esto, hermano, no ha nacido un hombre como Moisés. En esta tierra, solo Jesús, ¿verdad? Jesús hombre. Fuera de ahí, como Moisés, nadie, alguien fuera de serie. Y ni siquiera Moisés decretó. Lo que aparece Moisés diciendo aquí, ¿verdad? Éxodo 18:15, y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios,
cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Cuando él dice que él declara, es lo que decía el pastor Wilson, él decía, él explicaba las ordenanzas, pero ¿de quiénes son las ordenanzas? Son de Dios, no son de Moisés. Moisés simplemente, en base a lo que Dios le dio, él entonces juzgaba al pueblo. Deuteronomio 4:1 dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que lo ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová. Esos decretos, esas leyes son de Jehová, no son mías, ¿verdad? Vuestro Dios, que yo os ordeno. Entonces, en otras palabras, Moisés dice: yo lo que soy es un intermediario, ¿verdad? Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová me lo mandó a mí. Entonces ustedes ven que Moisés no está decretando en ningún momento. El primer libro de Reyes también nos dice a nosotros lo siguiente. El primer libro de Reyes 9:3: y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos. Observe cómo puse en letra verde: dijo Jehová, y abajo dice: mis estatutos y mis decretos. No eran de Moisés, son de Jehová. Entonces ni siquiera un hombre como Moisés anduvo decretando nunca. Moisés siempre supo que él no tenía nada, que quien tenía el poder era el Señor. Entonces Levíticos 13 también nos habla de cuando el sacerdote declaraba sano. Te declaro sano. Realmente el sacerdote lo que estaba haciendo era un diagnóstico. No es que la gente iba donde el sacerdote, ¿verdad? Y el sacerdote, porque le daba el deseo, declaraba sana a esa persona. No, era un análisis. La persona se desnudaba, el sacerdote miraba el cuerpo de la persona, no veía mancha por ningún lado, y entonces declaraba, daba un diagnóstico, decía, certificaba que la persona estaba limpia de la lepra. Así que en la Biblia ni Moisés ni los sacerdotes nunca declararon absolutamente nada, nunca decretaron. El primer libro de Crónicas 22:13 dice: entonces serás prosperado si guardares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. ¿Se dan cuenta? Nunca hubo decreto de parte de un hombre tan grande como el hermano Moisés. El único que puede decretar, como dijo el pastor, es Dios. Job 38:8 dice: ¿quién encerró con puertas el mar? Cuando se derramaba saliéndose de su seno, cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto y le puse puertas y cerrojo. ¿Quién es el único que puede decirle al mar: decreto que tú llegas hasta aquí? El único que puede decretar eso es Dios. Por eso ustedes escucharon el decreto que dio un apóstol acerca del coronavirus hace unos meses, y a partir de ahí es que el coronavirus está llevando gente. De hecho, hoy, cerca de donde anda ese apóstol, han muerto alrededor de 250 personas en un solo día. Se batió récord meses después de haber dado ese famoso decreto, porque el único que puede decretar, el único que tiene poder en su boca es Dios. Pero la gente se ha estado dejando engañar. Otra escritura aparte de la que han aclarado, por eso me está gustando el programa de hoy, porque el programa de hoy estamos aclarando escrituras que son tomadas como un pretexto para traer estas falsas doctrinas. Entonces Mateo 16:17 dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás,
porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Qué interesante, ¿verdad? Esta es la escritura que toma la gente también, aparte de la que aclaró el pastor Wilson, de que tenemos el poder de atar y desatar. En primer lugar, aquí está claro que está hablando de la llave de entrar al reino de los cielos. ¿Qué es lo que abre la llave cuál es la llave que abre el reino de los cielos? El evangelio. El evangelio. La única forma de entrar al reino de los cielos es escuchar el evangelio, ¿no? Y el individuo dice: sí, yo quiero eso, acepta a Cristo y entra al reino de Dios. Es la única manera. Nadie puede decretar. Yo no puedo decretar que mi hijo Mateo, ahora mismo desato sobre ti el reino de los cielos. Yo no tengo ese poder. Mateo tiene que escuchar el evangelio y tiene que arrepentirse de sus pecados a su debido tiempo, cuando tenga la conciencia para hacerlo, y esa es la llave. Entonces la iglesia tiene esa llave en sus manos. Si la iglesia no da el evangelio, se cierra el reino de los cielos. Y por eso Pablo dijo: ay de mí si no predicare el evangelio, ¿no? Porque es que nosotros tenemos la llave. Si nosotros no vamos y predicamos, mucha gente se va a perder. Entonces, el atar o desatar en la tierra está relacionado a la presentación del evangelio por parte de la iglesia. Ahora, si usted no me cree, ¿verdad? Si usted no me cree, hermano, yo no creo lo que usted está hablando. Yo creo que sí, que a nosotros se nos dio el poder y que nosotros aquí somos los grandes. Miren la historia justo después de que Dios le dice a Pedro que él va a tener la llave y que lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y que lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Miren qué historia es la que sigue, y es interesantísimo. Yo no sé qué Biblias que leen esta gente, ¿verdad? Que agarran estas escrituras con este propósito. Miren el fracaso aquí, miren. Justo después de estas palabras, desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén, sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y tomándolo aparte, Pedro, el que se supone que ya tiene todo el poder de atar y desatar y hacer todo lo que le da su gana, ¿verdad? Pedro comenzó a reprender y le dice a Jesús: Jesús, no permita, Señor, que eso pase. Eso nunca te acontecerá. Porque a lo mejor Pedro se lo creyó. A lo mejor Pedro creyó, igual que esta gente de hoy en día, que es verdad que ellos pueden hacer lo que les da la gana, con su boca, y decretar y decir. Entonces Pedro le dice: no, Señor, eso no te va a pasar a ti. Y entonces, verso 23, pero volviéndose él, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Te das cuenta? Es una mentira, es una escritura mal usada. Nosotros no tenemos el poder de atar y desatar lo que se nos dé la gana aquí en esta tierra. No lo tenemos, hermano. Ese poder lo tiene Dios. Esta escritura de atar y desatar y la autoridad de la iglesia, todo esto está envuelto alrededor del reino de Dios. Y nosotros, como depositarios del evangelio, el hermano Pedro, con toda la intención linda del mundo, porque eso es lo que pasa. En este mundo del neopentecostalismo hay una sensualidad tremenda, y cuando hablo de sensualidad es de sentimiento, de emociones. Entonces vemos al hermano enfermo, no lo amamos tanto al hermano, no queremos que se muera, y entonces ahí estamos decretando, ¿no? Y ahí está ese video donde unos 4 o 5 hermanos de esta ola le decretan al cantante cristiano que está a punto de morir, se va con Cristo ya, y le decretan que no se va, y le dicen a Dios: no aceptamos un no, no aceptamos un no, Él vive, Él va a sanar.
Y entonces aparece un hermanito de por allá que no estaba en el programa y baja y le dice, mira, lo que hay en ti, lo que va a pasar contigo te trasciende a ti, va más allá de ti. Ve, el hombre está pensando en más allá, pero esta gente piensa en aquí y ahora. Y Pedro cayó en este error, en este sentimiento humano, y pensó en el aquí y ahora y no en lo que viene, en el más allá, en la voluntad de Dios, en el plan de Dios. El plan de Dios no es que Jesucristo muriera de viejo, tranquilo en una hamaca, lleno de hijos y nietos. Ese no era el plan de Dios. El plan de Dios es que Jesucristo muriera en la plena juventud, entregara su vida. Pero Pedro estaba por un lado y el plan de Dios por otro. Así que la escritura, ya hemos aclarado dos escrituras. La de atar el hombre fuerte nada tiene que ver. Y ahora esta de que tenemos el poder de atar y desatar todo en esta tierra, tampoco tiene nada que ver con esto. Creo que queda bastante aclarado ese punto allí. También 1 Corintios 15:1 dice, además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado a lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Ni siquiera Pablo andaba decretando. Lo único que Pablo decretaba, es decir, decía, es decir, enseñaba, era aquello que había recibido de Cristo. No había ninguna nueva revelación, no había ningún invento en el hermano Pablo, sino que él daba, y está testificando el mismo Pablo, él daba lo que había recibido de parte del Señor. Ok, otro tema en esto, el tema del apostolado. ¿Hay apóstoles hoy en día? Bueno, definitivamente al nivel de los 12 apóstoles no hay, ¿verdad? Eso es un no rotundo. No hay apóstoles al nivel de los 12. Y te voy a leer un par de escrituras que lo comprueban. Mateo 19:28 dice, Jesús les dijo, en verdad os digo, que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Hay 12 tronos para estos 12 apóstoles. No hay lugar para 13, 14, 15 o 20 apóstoles. Son 12 tronos para 12 apóstoles para juzgar a las 12 tribus de Israel. Otra escritura también, ¿verdad? Para decir ese no rotundo, no hay más apóstoles a nivel de los 12. Apocalipsis 21:14 dice, el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. En esa ciudad no van a haber 13 columnas, 14 ni 15. Ahora, si por cada apóstol que aparece hoy en día hay que meterle una columna a esa casa, yo creo que esa casa vamos a tropezar allá adentro, ¿verdad? No se va a poder caminar allá adentro de tantas columnas. No hay tantas columnas, no hay 1000 columnas, ni 10.000 columnas. Hay 12 columnas, una por cada apóstol. Así que cualquiera que te dice que es apóstol al nivel de esos 12, mira, sal corriendo de allí, como dicen los hermanos, sal corriendo de allí, porque ese es un mentiroso. ¿Hay apóstoles hoy en día a cualquier otro nivel? Otro no. Mi respuesta para eso es no. ¿Por qué? Porque después que fallecen esa generación, esa primera generación que vieron a Jesús, incluyendo a Pablo como el abortivo, después que muere esa generación, ya nadie más se llamó apóstol, nadie más. Más de 1900 años sin que nadie se llamara apóstol, hasta 1980, cuando comienza Peter Wagner y toda esa ola. A partir de ahí comienza una ola de apóstoles. Pero qué extraño que durante más de 1900 años nadie se atrevió a llamarse apóstol. Y aquí en su pantalla le pongo un gran ejemplo de esto. San Ignacio de Antioquía escribió 7 cartas mientras iba a ser martirizado a Roma, y en una de esas 7 cartas él escribe
y se cree que él fue discípulo del hermano Juan. Escribió estas 7 cartas, y en una de esas 7 cartas él dice lo siguiente: permitid que sirva de alimento a las bestias feroces, para que por ellas pueda alcanzar a Dios. Soy trigo de Cristo y quiero ser molido por los dientes de las fieras, para convertirme en pan sabroso a mi Señor Jesucristo. Animad a las bestias para que sean mi sepulcro, para que no dejen nada de mi cuerpo, para que cuando esté muerto no sea gravoso a nadie. No os lo ordeno como Pedro y Pablo. Ellos eran apóstoles, yo soy un reo condenado. Hermanos, por favor, tomen nota de esto. Un hombre que fue discípulo del hermano Juan, que ministró al nivel de Pablo, al nivel de Juan, ministró en naciones, hermano, va camino al martirio, todas las condiciones las reunía Ignacio. Y sin embargo, él dijo: yo no soy apóstol, ellos sí, yo no. Entonces, hermano, si un hombre como este dice que no era apóstol, ¿con qué autoridad yo me levanto hoy? Y ahora digo: ya no me llamen pastor, ahora llámenme apóstol. Eso es una cachetada a Ignacio de Antioquía. Es una falta de respeto a todos esos grandes hombres que hasta dieron su vida durante 1900 años, dando su vida por el evangelio, y no se atrevieron a llamarse apóstoles. Esto está tremendo, hermano. Ok, bueno, pero es que Efesios dice, Efesios 4, 11 y 12, habla de apóstoles y profetas. Ok, aquí te va ahora. En Efesios, no es la primera vez en el capítulo 4, dentro de Efesios, que el hermano Pablo utiliza las 2 palabras apóstoles y profetas. Nosotros, cuando enseñamos hermenéutica, le enseñamos a la gente que la explicación para una palabra está en el contexto inmediato en que está escrito esa palabra. Entonces usted tiene que ver primero el contexto, la perícopa, unos cuantos versos hacia arriba, unos cuantos versos hacia abajo, luego entonces todo el capítulo, luego todo el libro, y así se va abriendo para entender esa palabra. Entonces no podemos sacar a Efesios 4, 11 y 12 de Efesios. Efesios 4, 11 y 12 está dentro de la carta a los hermanos de Éfeso. Por eso entonces les invito a ver esas veces que el apóstol utilizó la palabra apóstoles y profetas dentro de la misma carta. Efesios 2:20 dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿De quién está hablando el apóstol ahí? ¿Está hablando de los que venían o está hablando de un grupo ya selecto que se sabe quiénes son? Cuando él dice la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, el que leía eso sabía a quién se estaba refiriendo el apóstol Pablo. Luego en Efesios 3:5 dice: misterio que en otras generaciones se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces, ¿ustedes creen que está hablando de un grupo ya claro, selecto? ¿O está hablando como que de esto es a cualquiera que se levante, que diga soy profeta, a cualquiera que se levante y diga soy apóstol? No, el apóstol Pablo está hablando de un grupo aquí que sus lectores, cuando leyeron esa carta, sabían muy bien a quién se estaba refiriendo el apóstol Pablo. Se estaba refiriendo a los profetas del Antiguo Testamento y se estaba refiriendo a los apóstoles, los 12, esas personas que habían sido comisionadas directamente por el Señor. Entonces aquí viene Efesios 4:11 y dice: y él mismo constituyó, este es el versículo que toman mucha gente para decir que hay apóstoles hoy, ¿verdad? Y entonces Efesios 4:11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. No podemos sacar estas palabras fuera de contexto. Y según el contexto, el apóstol Pablo viene hablando de algo específico
viene refiriéndose a un grupo específico. Y cuando habla de apóstoles y profetas, la primera vez que los menciona aquí en Efesios, habla de ellos como fundamento. Entonces no pueden haber más apóstoles a este nivel tampoco, porque esta gente se convirtieron en el fundamento de la iglesia. Entonces el apóstol Pablo entra ahí. No voy a entrar en esta parte aquí para ahorrar tiempo. Él entra allí también, ¿verdad? Él está testificando allí de que entra Jacobo. Jacobo también es mencionado como un apóstol en la Biblia. Directamente nosotros tenemos 2 o 3 personas, aparte de los 12, que se le da ese título, y vamos a decir por qué a eso se le dio ese título. Eso tiene su explicación bíblica también, ¿no? Entonces aquí comenzamos a ver por qué estos 3 fuera de los 12 alcanzaron este título. ¿Qué pasa? Para ser un apóstol en el tiempo bíblico, Hechos 1, 21 y 22 nos dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, necesitaban buscar el sucesor de Judas, el próximo apóstol. Y lo que dice Pedro es: para ocupar ese lugar tiene que ser alguien que estuviera con nosotros desde el principio, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Letras rojas, allí está. Porque esta era una pieza básica para ser un apóstol. Tenía que ser un testigo ocular. Por eso es que entran 3 personas más, se le da ese título en la Biblia, porque ellos de una u otra manera fueron testigos oculares de la resurrección de Cristo. Y estos 3 son Santiago, Bernabé y el hermano Pablo. Vamos a pasar aquí. Santiago se le dice claramente en 1 Corintios 15:7 que después se le apareció a Santiago. Santiago está hablando el hermano del Señor, no el discípulo que ya había sido muerto, asesinado. Y el hermano Pablo, ni se diga, todos nosotros sabemos que Jesús, el Cristo resucitado, se le apareció al apóstol Pablo cuando era Saulo. Y Bernabé no se dice explícitamente, pero está más que claro que Bernabé estuvo desde el principio y vio todo lo que había pasado aquí, porque Bernabé está ligado a la familia de Marcos. Y ustedes saben que la familia de Marcos, allí está el lugar del aposento alto, fue en la casa de Marcos. Marcos era un niño prácticamente en esa época. Y esa familia de Marcos, ¿verdad? Bernabé aparece como tío, otros dicen que es primo, pero mi versión de la Biblia dice que Bernabé era tío de Marcos. Es decir, que era una familia que estaba muy cerca de Jesús cuando Jesús vivía y cuando Jesús ministraba en carne. Y está claro que Bernabé estuvo desde el principio, al punto que allá en Hechos 4, cuando apenas la iglesia comienza, la iglesia le cambia el nombre a Bernabé, de José se lo cambia a Bernabé, porque ya hay una relación, ya lo conocen. ¿Por qué le cambian el nombre de José a Bernabé? Porque hace rato que Bernabé anda por ahí, hace rato que José está caminando por allí. Así que está más que claro de que Bernabé fue un testigo también de todos estos acontecimientos. Entonces, en resumen, un apóstol tenía que ser testigo ocular de la resurrección física del Mesías, haber sido depositario directo de las enseñanzas del Mesías, ser entonces fuente de doctrina, porque eso es lo que pasa, de que al ser testigo de la resurrección, al haber recibido enseñanza directa de Jesucristo, al haber sido comisionado directamente por Jesucristo, entonces se convierten en una fuente de doctrina. Lo que ellos digan iba a ser fuente de doctrina. Por eso es que no puede haber apóstol a este nivel, porque ya el canon está cerrado. Lo que diga cualquiera de estos apóstoles no puede hacerse doctrina. No hay forma de hacer doctrina. La doctrina solo sale de estos 66 libros que están en la Biblia. Así que estos apóstoles estaban destinados a convertirse en una autoridad indiscutible en cuanto a que el Señor
dijo así, tenían esa autoridad. Y los apóstoles, yo veo este círculo de los apóstoles: la elección, el llamado, la aceptación, la preparación, el apostolado, la persecución y el martirio. Entonces, cuando alguien modele todo ese círculo, pues platicamos. Mientras tanto, no. Entonces, y con esto termino, hermano Wilson. El tema de los falsos apóstoles es viejo, ya desde los tiempos bíblicos. Nosotros tenemos 2 Corintios 11:13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Parece que desde el principio ya habían gente que vieron los beneficios de disfrazarse de apóstol. Apocalipsis 2:2 dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Es interesante que esto se le haya dicho precisamente a la iglesia de Éfeso, la que acabamos de hablar hace un momento, ¿verdad? Una iglesia que había sido enseñada por el apóstol Pablo quienes eran verdaderamente los apóstoles y los profetas. Así que este tema de probar a los apóstoles es algo bíblico, hermano. Y hay dos maneras en la época bíblica de ser un falso apóstol. La primera era decir que era uno de los 12. En aquel tiempo no habían fotografía, no habían videos. Una gente ahí se aparecía con los rasgos físicos del hermano Juan y decía: yo soy Juan el apóstol. Esa es una forma de ser un falso apóstol. Otra era de decir que tenían dones y carismas, porque aparte de los requisitos que yo le presenté, había otros requisitos, y eran los milagros, ¿verdad? No es que tuviera uno u otro, no, que tuviera todos esos requisitos a la vez. Y por eso es que nadie puede ser apóstol hoy, porque ninguna persona viva hoy en día fue testigo de la resurrección física de Jesucristo. Lo que hoy en día es personas que tienen ciertos carismas, ciertos dones, entonces ellos utilizan eso para declararse apóstoles. Pero ya desde tiempos bíblicos encontramos estos falsos apóstoles. La palabra, y es bueno señalar esto, la palabra falsos apóstoles, cuando Jesús, y es interesante para mí, hermano Wilson y hermanos, que Jesús utilizara esa palabra antes de él morir y resucitar, ¿verdad? Pero estamos aquí dentro de lo que llamamos el Sermón del Monte, que son los cánones que Jesús da, la guía de cómo tenía que vivir esta nueva comunidad que él estaba fundando. Así que Jesús, dentro de las guías que le está dando a la nueva comunidad, le dice que tengan cuidado de los falsos apóstoles. Antes de Jesús irse y dejar todo listo, le dijo: cuidado con los falsos apóstoles. Y aquí dice, en el griego es pseudo apóstoles. La palabra pseudo significa algo que aparenta ser una cosa, pero es otra. Eso es lo que significa el prefijo pseudo, que parece ser algo, pero es otra cosa. Entonces hay pseudo profetas, iban a haber pseudo profetas, y Jesús dice: mucho cuidado. ¿Por qué Jesús dice cuidado con los pseudos profetas? Apóstoles y profetas, ¿verdad? Porque eran esta gente la que iban a fundamentar la doctrina. De aquí, de esta gente, era que se iba a fundamentar la enseñanza por siglos y siglos. Y había que tener cuidado. Si se colaba un falso enviado, un falso maestro, un falso profeta, un falso apóstol, si se enviaba a alguien así, hermanos, iba a ser un desastre para la doctrina, porque son gente que se iban a colar, dice aquí, como lobos rapaces. Así que el neopentecostalismo es mejor, es mejor llamarlo como el evangelio de la ostentación. Mire, me faltaba esto. Bueno, hermano Wilson y yo lo dijimos, que mucho material, hermano, para un solo programa, pero lo bueno que esto queda grabado aquí, y
y usted lo va revisando poco a poco. Esto sí es lo último, hermano. Miren, el asunto de ostentar el poder, de que yo tengo el poder, de que cuando Alexis habla, se mueve el espacio y el diablo huye y las enfermedades desaparecen. Miren, ni siquiera el apóstol Pablo dijo eso, ni ostentó poder nunca. Al contrario, miren lo que dice 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, el poder no es de Alexis. Alexis lo que es un vaso de barro. Y cuando Alexis comience a hablar que él aquí, que él allá, como hemos visto, hubo uno de ellos que una vez dijo: vengan mañana a la campaña, que Jesucristo va a venir aquí en persona a la campaña. Cosas totalmente aberrantes bíblicamente hablando. Jesús va a volver, pero cuando vuelva todo ojo le verá, ¿no? Entonces, hermanos, el apóstol Pablo está diciendo: yo no tengo poder. El poder está en Dios. Yo lo que soy es un vaso de barro, y eso está bien, eso está correcto, para que sea Él el que se lleve la gloria, para que sea Él el grande, el todopoderoso. Entonces es antibíblico esta ostentación del poder en el neopentecostalismo, en este movimiento de neoapóstoles. Es antibíblico esta ostentación de poder por este versículo que acabamos de leer aquí de 2 Corintios 4, versículo número 7. El poder no era de Pablo, y él lo dijo de varias maneras. También aquí en 2 Timoteo 4:20 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Y entonces, ahora miren lo que él testifica. Él tenía una enfermedad, y el hermano Wilson señalaba esto hace un rato. Le he rogado ya 3 veces al Señor que me la quite, que me quite esa dolencia. Esta es la versión Palabra de Dios para Todos. Le he rogado ya 3 veces al Señor que me quite esta dolencia, pero el Señor me dijo: mi bondad es todo lo que necesitas, porque cuando eres débil, mi poder se hace más fuerte en ti. Pablo no tenía ningún poder, hermano. El poder venía de Dios. Y el hermano Pablo, si hubiera tenido poder, él se hubiera quitado esa enfermedad. También, hermanos, en lo que el hermano Wilson presenta, ¿verdad?, algunas palabras finales, le voy a buscar una escritura en donde el hermano, el apóstol Pablo, dejó a uno de sus compañeros, lo dejó enfermo en Mileto. Si el hermano Pablo hubiera tenido el poder, él no deja a ese hermano enfermo en Mileto. Adelante, mi hermano Wilson, con algunas palabras finales. Y Pastor Tavera, gracias por estas palabras, hermosa enseñanza. Y mientras explicabas tu diapositiva, venía por mi mente el hecho de que Peter Warner no era realmente el orgullo de Fuller Seminary por lo que hizo, ¿verdad? Él escribió un libro que se llamó Apóstoles de la Ciudad. Y yo creo firmemente que, porque alguien me preguntaba entonces por qué la Biblia edificada sin el fundamento de los apóstoles y profetas. Bueno, nosotros tenemos que entender que en el Antiguo Testamento fueron los profetas, ¿verdad? Los que escribieron el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento fueron los apóstoles. La palabra de Dios es donde nosotros somos edificados y seríamos edificados. Ahora, quizás por la interpretación de la palabra apóstol, que viene de la palabra apostoloi. El apostoloi era un mensajero en aquellos tiempos, ¿verdad? Que el trabajo de él era llevar un mensaje de una ciudad a otra. Quizás tenía que pasar lluvias, nieve, montañas, ladrones. Si él era flechado, era herido, no importa, él tenía que seguir porque el mensaje tenía que llegar.
Y de ese concepto fue sacado, ¿verdad? Era una especie de melding, ¿verdad? En inglés. Pero de ese concepto fue sacado la palabra apostoloi. Y definitivamente los apóstoles, como lo explicaba el obispo Tavera, llegaron hasta los bíblicos. Lo que quizás por ahí uno pueda decir es que hay todavía grandes hombres de Dios que hacen obra de apóstol, plantan iglesias, arriesgan su vida con tal de llevar el evangelio, ¿verdad? Pero normalmente estos no optan por llamarse apóstoles. Los que optan por llamarse apóstoles y profetas, ¿verdad? Es más que todo por un mercado que hay en el evangelio que se apuesta a las grandes multitudes, a la fama. Y esto no es espíritu de Dios. Ahí no hay nada de Cristo, nada en todo eso. De hecho, en algún momento platicaba con un mentor, ¿verdad? Y le decía yo, la fama es inevitable. Y algunas veces, ¿verdad? Usted podrá decir, es que el pastor Tavera se predica hermoso, enseña hermoso, me gusta escucharlo. Y se corre la fama que el pastor Tavera predica hermoso y enseña hermoso. Eso no se puede evitar, hermano. El asunto es qué va a hacer el pastor Taveras o el pastor Wilson con todo esto. Y alguien me decía, no hay cosa más hermosa que permanecer en las manos del alfarero para que Dios te diga todos los días lo que eres y lo que ha hecho de ti. No se puede evitar de que alguien se haga famoso por cómo predica o cómo enseña. El asunto es qué vamos a hacer con eso. Y es llevarlo todos los días a los pies de Cristo y que nada de eso enaltezca al hombre. Así que yo me siento contento con ser un pastor. La Biblia dice, más cuando venga el príncipe de los pastores. Es el príncipe de los pastores. Amén. Así que Dios nos siga ayudando por esto. Y a las iglesias de hoy en día, mi consejo es que seamos como la iglesia de Berea. La iglesia del capítulo 17 del libro de capítulo 17 del versículo 10 del libro de los Hechos. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, porque no le fue bien, ¿verdad?, en Tesalónica. Y cuando llegaron ahí encontraron otro ambiente. Y habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles, dice, los de la iglesia de Berea, ¿verdad?, que los que estaban en Tesalónica. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Tenían un deseo de aprender bien, tenían un deseo de escudriñar. Y eso es lo que hoy tenemos que hacer. No repita lo que oye, que ando al hombre fuerte, que tengo cielos abiertos el resto de mi vida, que yo lo que declaro. No, haga lo que hizo la iglesia de Berea. Vaya, indague, estudie. Mire, esta gente odia los institutos bíblicos. ¿Por qué? Porque estos ayudan a entender las escrituras. Entonces, usted indague la palabra de Dios antes de que salga algo de su boca, ¿verdad? Y rápidamente alguien me decía, ¿verdad? Hermano, ¿y qué quiso decir el Señor con eso de que ustedes harán cosas más grandes que las que yo he hecho? Bueno, este es otro versículo que se presta, ¿verdad?, para uno pensar que los milagros de hoy va a ser más grandes. Bueno, esa es la mente natural. Pero el Señor Jesús no estaba pensando en eso cuando dijo esto. Dígame usted, ¿ha habido algún milagro más grande hoy en día que abrirse la mar? ¿Ha visto usted? Yo me muero si yo veo el mar abriéndose, me muero. Si yo voy ahora mismo a una tumba y veo resucitar a los del COVID, ahí mismo yo caigo. Porque no van a haber milagros más grandes que lo que el Señor ha hecho. Levantar su mano y calmar la mar. Entonces hay que poner esto en su contexto. Lo que el Señor se refería era a ellos, ¿verdad?, poder llevar el evangelio y que las almas, fíjense bien que no muchas almas, no muchos discípulos vinieron con Jesús. Sin embargo, en el ministerio de los discípulos, solo en un mensaje, el apóstol Pedro hizo más discípulos que el mismo Jesús. Eso no significa que Pedro era más grande que Jesús. No, el Señor ya lo había, y aquí voy a usar bien la palabra, ya lo había declarado, de que ellos harían cosas más grandes, porque Dios está interesado en el plan salvífico más que en el plan de los milagros. Amén. Gloria a Dios por los milagros, porque los milagros nosotros como iglesia pentecostal clásica creemos en el poder de Dios, claro que sí, pero también aprendemos cuando Dios dice no es no. El ejemplo que ponía, y eso es someternos a su soberanía.
¿verdad? El ejemplo que ponía el pastor Taveras de un cantante guatemalteco, ¿verdad? Donde una mujer dijo, no aceptamos un no por respuesta. Eso no es conocer a Dios. Y yo quiero agregar algo más. El hecho de que usted vea artistas en púlpitos grandes diciendo cosas, ellos no tienen la palabra autoritaria de Dios. Ellos quizás ni al instituto bíblico han asistido, pero la gente como los mira con muchos seguidores dirán, estos dicen la verdad. No, no es el parámetro. Amén. A veces usted desprecia la palabra de su congregación cuando el pastor ha hecho un esfuerzo de traerle una palabra muy bien explicada. Aprovéchela. Amén. Y déjese bendecir por ellos. Amén. Así que Dios les bendiga. Dios bendiga a todos, ¿verdad? El pastor Taveras, cuando hay otro miércoles para traer otro tema interesante, ya que se dan buenos. Amén. Gracias, pastor. Gracias. Y una vez más, bendiciones a todos los que están por allí. Se han agregado más hermanos en el este de Estados Unidos, hermana Nancy, aquí cerca el pastor Raúl Carrasco, gloria al Señor, todos hermanos de Coco Rosmi, una vez más bendiciones. Si hay alguien de Baisilia también, bendiciones, gloria a Dios, hermano Armando Gutiérrez, bendiciones, gloria al Señor, hermana Teresa Samari, allá en el este de los Estados Unidos. Dios le bendiga. Gracias, pastor Teo, por estar disfrutando ahí en Santo Domingo. Hermana Betty Montes, aquí cerca en el sur de California. Gracias a todos los que han escrito allí comentarios, saludos, bendiciones. Patricia Nava, Dios le bendiga. Cogob, Juan Carlos, bendiciones. Gloria al Señor. Clau Amaya de Alonso, Dios le bendiga. Gloria al Señor. Aleluya. Carla Escobar también desde Guatemala disfrutando, dice, Dios le bendiga mucho. Amén. Nelson Mankin Moreta, Francisco Santos, muchos hermanos en sintonía y no saben cuánto le agradecemos esto. Tomás Henry, qué bueno que estás ahí, hermano Tomás Henry. Hermano Wilson, ¿conoces a Tomás Henry? No, soy más amigo de Darío. Ok. Darío compartimos algún tiempo en Nueva York, muy buenos tiempos, con Tomás no mucho. Sí, fui ministrado un par de veces por Mayorí, ahí en Union Avenue, Nueva York, pero con Tomás nunca tuve una relación. Con Darío sí, todavía aún platicamos. Ok. Tremenda familia, ¿verdad? Mayorí, cuando yo era tesorero, compartí mucho con ella. Ahí en la oficina nacional, una mujer dedicada a la oración totalmente, al altar, obrera de altar, directora de obrera de altar en República Dominicana por muchos años, y pues sus hijos, ¿verdad? Adoradores, pastores. Uno de ellos es el hermano Tomás Henry, quien me encanta un canto que él entona, el puerto de la paz, creo que se llama. Ojalá algún día, no sé si la has grabado, Tomás, pero ojalá algún día la grabes, algún video, para verte una vez más cantando ese himno. Entonces el hermano Tomás Henry le dirigía una pregunta a usted, hermano Wilson, si usted cree que el alfolí ha sido profanado. No sé exactamente. Gracias, Doris Ruiz López desde Bolivia, muchas gracias. Gracias por estar ahí. La hermana Tata está ahí también. Hermana Tata, un abrazo, Dios le bendiga. Mis condolencias por la partida de su hermana. Nos dio mucha tristeza saber que partió su hermana, doctora ella, ¿verdad? Y bueno, esa es la ley de la vida. Un abrazo, le amo mucho, hermana Tata, Nancy. Dios le bendiga allá en el este de los Estados Unidos. Entonces, a lo mejor necesitamos algo más específico de a qué se refiere la pregunta, pero a lo mejor quizás tenemos una idea de qué significa esa pregunta, porque estamos hablando de esto de la prosperidad y todo este asunto de verdad, de las finanzas y todo eso. Entonces, el hermano Tomás pregunta si usted cree, hermano Wilson, que ha sido profanado el alfolí de Jehová. Bueno, no sé, quizás estén hablando en un lenguaje figurado, pero
En el Antiguo Testamento el alfolí era el lugar donde se llevaban las ofrendas frutales y todo a la casa del Señor. Quizás la pregunta vaya dirigida por el aspecto de que ha sido profanado el Evangelio o ha sido desvirtuado, pero yo creo que el alfolí, sí, espero dar la respuesta correcta. Él acaba de escribir que sí, que se refiere por causa del asunto de la prosperidad, del Evangelio de la prosperidad. Por ahí va la pregunta, sí. Entonces, qué bueno, porque yo creo que se deja profanar donde se le permite. Porque hay dos ejemplos que quiero poner. Por ejemplo, en el Apocalipsis, a nosotros los pastores se nos habla y se nos compara como al ángel de Jehová, porque es el que cuida por esa congregación. Ahí mismo en el Nuevo Testamento, la Biblia dice: orad por vuestros pastores porque ellos velan. Entonces, ¿quién cuida del rebaño? El pastor. Entonces, yo creo que yo soy quien permito de alguna manera que sale de alimento a esa congregación en ese culto. ¿Qué pastoral presento como pastor a esa congregación? ¿Verdad? Hoy yo, mientras escribía, meditaba y yo decía: nosotros los pastores vamos a dar cuenta de lo que permitimos que salieran a esas almas en esos cultos. Porque cuántas personas no nos llaman, ¿verdad? Pastor, quiero pasar a predicar, pero ni siquiera sabemos de dónde vienen. Y hoy nuestros miembros tienen en su mente de toda clase de teologías. Ni ellos mismos tienen la respuesta, porque nosotros lo hemos permitido. Yo creo que necesitamos ser celosos de cuidar esa congregación que Dios nos ha dado, sea 15, 20, 100, 200, ¿verdad? Y proveer una pastoral, ¿verdad? Con una enseñanza integral que bendiga todas las áreas de su vida. ¿Y qué es lo que ellos están recibiendo, verdad? Pero en donde se permite, van a entrar toda clase de corrientes de pensamientos y se va a profanar el alfolí, se va a profanar toda la casa del Señor, ¿verdad? Porque a todos se le da la bienvenida. Espero haber dado la respuesta. Hermano Tomás, no sé si tienes alguna opinión extra, ya estamos para cerrar, pero si tienes alguna opinión extra, déjame saber para ver si antes que se cierre el programa puedes dar tu opinión. Yo pienso para abundar, para agregar a lo que ha dicho el pastor Wilson, y es una muy buena pregunta la de nuestro hermano Tomás Henry, es que este evangelio del neopentecostalismo ha profanado todo, es una profanación total. Han destruido la sana doctrina, el evangelio puro. No, ojalá y solo hubieran profanado el alfolí, pero profanaron el alfolí, el lugar santo, el lugar santísimo. Han profanado todo, porque se han llevado... Pastor, ¿y cuánta razón tienes en eso? Porque yo escuchaba a uno de los predicadores neopentecostales, el más conocido en el sur de la Florida, los otros días, y él le decía lo siguiente: que Dios tiene que traer está trayendo una nueva revelación a través de ellos, y que la palabra escrita, refiriéndose a la Biblia, es un libro muy bueno, con muchos consejos, decía él. A mí me dolió el alma. Ese video está ahí, de hecho una vez yo lo subí. Él decía: es un muy buen libro de consejos, pero la nueva revelación que está trayendo a través de nosotros es la que él va a utilizar en estos últimos días. Ahí se metió hasta el lugar santo a hacer lo que él quería. Y aparte de eso, hay una teología que él hablando de los últimos tiempos, diciendo que una de las señales que sería vista por todos cuando el Señor estuviera a punto de venir es que todas las riquezas de los ricos sería transferida a los hijos de Dios, y esa sería una señal. Esa es una aberración, ese es un insulto. Ahí no hay nada de Cristo. Eso es, como usted acaba de decir, dañaron todo. Y lo peor es que el mundo nos ve y dirá: mira, pentecostales, bueno, han de ser primos, esos son la misma cosa.
Sí, exactamente. Es una profanación total, de una perversión. Cuando hablamos de profanar, es pervertir, distorsionar, quitarle lo sagrado a algo, y es lo que han hecho con todo lo que tiene que ver con la sana doctrina. Que se quede en la mente de todos ustedes de que definitivamente la Biblia va por un camino y el neopentecostalismo va por otro camino. De hecho, pareciera que hay una carrera a toda velocidad para ver, y eso lo escribí yo en el libro Reflexiones, pareciera que hay una carrera entre ellos para ver cuál se aleja más rápido de la Biblia usando la Biblia. Porque eso es lo interesante. Ellos es como si fuera una competencia. Vamos a ver quiénes nos alejamos más, pero usando la Biblia. Y ahí entonces son súper creativos a la hora. Habría que hacer otro programa para presentar todas las maneras, frases, formas creativas para hacer esto. No sería mala idea, porque hay un lenguaje suspicaz en todo esto. Lo tienen, lo manejan muy bien en sus mensajes. Y no sería mala idea traerlo, porque eso traía mucha aclaración también a los hermanos. Amén. Bendiciones a todos. Esperamos que por ahí fuera el hermano Tomás Henry. De hecho, hermano Henry, me gustaría invitarlo en algún momento para que nos juntemos en esta plataforma. Usted es alguien muy, muy bien valorado por mi persona. Usted formó parte de mi vida, ¿verdad? Y su familia en mi época de formación, y le estimamos, le apreciamos. Vamos a orar, hermano, dando gracias a Dios por este tiempo, dando las gracias a ustedes. Sé que ha sido extenso, el doble de extenso este miércoles, y aún así nos quedamos cortos. Falta mucho que hablar todavía. Oremos. Padre, te honramos y te glorificamos. Gracias por esta oportunidad de traer este tema, Señor, esperando que los ojos sean abiertos de tus hijos a propósito de esta pandemia, a propósito de un evangelio que no funciona en medio de pobres, que no funciona en medio de enfermedad, que no funciona a la hora de toparse con la muerte. Es un evangelio, Señor, que no es el tuyo. Tu evangelio, el mensaje que tú trajiste, funciona en todo terreno. Aleluya, tú eres el Dios de las montañas y eres el Dios de los valles también. Tú estás en todas partes, y tu palabra, tu evangelio, funciona en todo momento, en todo lugar. Si estamos alegres, si estamos tristes, no importa si estamos en el valle de sombra de muerte, donde quiera que estemos, ahí funciona tu evangelio, Padre. Pero estos, Señor, que han traído un evangelio diferente, hoy la vida misma los golpea, la vida misma les demuestra que este no es tu evangelio. Oramos por tantas personas que van detrás de esta falsa enseñanza, Señor. Ten misericordia, que vuelvan a ti, Señor, que regresen a ese verdadero pentecostalismo, que regresen, Señor, a el verdadero evangelio. Es nuestra oración, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, el resto de este día está en tus manos. Muchísimas gracias, Señor. Amén y amén. Señor les bendiga. Gracias, Pastor Wilson. Amén. Y gracias a los hermanos Kogob Rosmith. En un ratito, nuestro servicio esta noche, 7:30, a través de Zoom. Bendiciones a todos. Dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. Tu palabra dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo en esta tierra para pedir algo en tu nombre, sería eso. Así que oramos